de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Profesor Daniel Dalmau, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Por qué es importante votar por el sí el próximo 27 de marzo? Bien, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Y primero que nada, un minutito, resaltar la importancia de esto que están haciendo ustedes, de esta iniciativa de la Comisión Departamental por el Sí, y bueno, y el esfuerzo que hacen ustedes para concretarlo, porque esto es lo que se necesita realmente, discutir sobre argumentos, sobre lo que dice mismo el texto de la LUC y por qué se propone derogarlo. Eso nos permite que los uruguayos tengan mejores posibilidades de resolver a conciencia y el 27 de marzo votar. Porque lo otro, la descalificación o el rebajar el nivel de discusión y no centrarse en el texto no ayuda para nada en nuestro entender. Nosotros somos los que creemos que hay que aportar en ese sentido. Por eso ha sido importante destacar el esfuerzo de la comisión y el equipo que trabaja en esto. Y la LUC, sin duda que es uno de las bases fundamentales de este gobierno, junto con los presupuestos y junto con las políticas salariales. Es todo una concepción de cómo llevar adelante una sociedad, la cual para nosotros realmente no lleva a buen fin, por lo menos para la inmensa mayoría de los uruguayos, aquellos que viven de su trabajo. Pero en particular la LUC, que fue votada en una forma muy particular, por la forma en que fue elaborada, por el mecanismo que eligieron de urgente consideración y por los contenidos tan amplios que tienen y que afectan a muchos aspectos de la vida de los uruguayos, hubiera merecido otro tipo de discusión y otras posibilidades realmente de poder aportar, porque más allá de que desde la oposición se estuviera no a favor de lo sustancial, siempre la idea es aportar para que lo que surja de allí sea lo mejor posible. Y nos parece un aspecto importante a destacar en principio que esta ley, que fue elaborada por la coalición de gobierno, o sea, por sectores políticos, y que fue votada por ellos, tuvo delante o enfrente una oposición muy amplia, que no es solo política. Y que eso a nosotros nos parece que también vale la pena destacarlo, porque se oponen a la LUC por su forma y por su contenido, principalmente organizaciones sociales de diverso tipo. Los trabajadores organizados en sus sindicatos, el PCNT en conjunto, organizaciones sociales tan importantes como FUBAN, que tienen una historia riquísima en este país de lucha por la vivienda digna para los uruguayos y de concreción de esos derechos, organizaciones de distinto índole desde el punto de vista social, también de derechos humanos, pero además también se tiene la oposición desde la cátedra, o sea, de los sectores que estudian la legalidad, que estudian el derecho penal, se han expresado contundentemente en contra. Nosotros en un debate que tuvimos en televisión rescatábamos el pronunciamiento de la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde el fallo allí es contundente. O sea, no tendría que haberse seguido discutiendo, por lo menos desde ese punto de vista, desde lo que tiene que ver con lo penal, o sea, con todo el aspecto que llaman seguridad. Allí es contundente, y lo expresó el director de ese instituto, Germán Aller, lo expresó claramente en el Parlamento. Y además de eso, obviamente, tiene la oposición política de todo el Frente Amplio y de otros sectores de izquierda que están por fuera del Frente Amplio. Es decir, que la oposición es amplísima. Y esa oposición amplísima se expresó en 800.000 firmas, que eso también es contundente, porque es importante destacar que nunca se habían juntado tantas firmas para que hubiera un referéndum, pero además en las condiciones que se hizo, con tan poco tiempo, solo 6 meses se tuvo, en las condiciones
dificilísimo que tuvo que ver con los peores momentos de la pandemia. En aquellos momentos donde Uruguay lamentablemente era el peor de la clase en cuanto a cantidad de contagios diarios, en cuanto a cantidad de muertes por día, semanales, mensuales. En ese peor momento fue donde tuvo que hacerse el esfuerzo más grande para recolectar las firmas. Y además, en una actitud que para nosotros muy poco democrática, el gobierno intentó poner trabas a que se expresara el pueblo públicamente, se expresara de esa forma, porque puso trabas, por ejemplo, en no aceptar que se diera más plazo para la recolección de firmas, con la excusa de que la Constitución es la que determina el plazo para la recolección de firmas para interponer un referéndum, un recurso a una ley. Pero también la Constitución tenía plazos bien determinados para las elecciones municipales y sin embargo se encontró, el esquema político encontró una forma de interpretar la Constitución y poder transferir esas elecciones que eran para mayo varios meses posteriores. O sea que ahí hubo voluntad política para las elecciones municipales. Es decir, cuando se elegían intendentes, se elegían alcaldes, se elegían ediles, concejales. Para eso sí hubo voluntad política, sin embargo no la hubo para dar más plazo para poder recolectar la firma. Y tampoco permitió el gobierno que la comisión que llevaba adelante la recolección de firmas pudiera usar la cadena nacional, ¿no? de comunicación para poder hacerlo un contacto directo con la población. Es decir, todas esas trabas hacen mucho más grande la hazaña de que esa oposición que nosotros planteábamos antes se expresara en 800.000 firmas. Y por eso hay referéndum. Por esa hazaña y por esa reserva democrática que sin duda tiene el pueblo uruguayo y que lo ha demostrado varias veces en momentos importantes de la historia. Entonces, hoy es esto. Hay referéndum porque hubo esa hazaña. Entonces, esa posición, decíamos, se reflejó en esas 800.000 firmas. Entonces, también eso implicó que ahora el 27 de marzo, cada uruguayo, cada ciudadano uruguayo, se transforma él en legislador. Y eso es importantísimo. Tiene posibilidad directa al pueblo de decidir y de legislar. Entonces, por eso también importa mucho que la discusión se haga de la forma más conceptual posible, más clara posible y que se aporten elementos para una u otra posición. Entonces, también por eso resaltamos la importancia de estos aspectos. Para nosotros, ese día realmente los uruguayos van a decidir en aspectos muy importantes sobre qué tipo de sociedad queremos avanzar. No es solamente para un día, es para qué tipo de sociedad queremos para el futuro inmediato. Es decir, ese día vamos a resolver si los uruguayos queremos ir a una sociedad donde prime el individualismo o donde la solidaridad, lo colectivo, el avance en derechos sea hacia donde apuntemos. Cuando decimos si queremos que prime el individualismo, es decir, también decimos si vamos a querer que prime lo material por sobre la vida, porque eso también está en juego con el LUC. Si es más importante lo material, la propiedad, que la vida. Y esto nosotros no estamos diciendo que no hay que penar a los que transgreden, ¿no? o lo que cometen delitos sobre la propiedad. Pero no puede ser para nosotros, y eso vamos a tener que decidirlo el 27, si ponemos de esa forma la balanza. Si es más importante la propiedad que la vida. También ese día vamos a resolver si queremos que la educación siga con este nivel de deterioro tan importante que tiene y si queremos terminar con toda una tradición muy rica en Uruguay sobre la educación pública, que nosotros decíamos en algún momento, las empresas públicas en general son atacadas en esta ley, pero particularmente es atacada la enseñanza pública. La enseñanza pública tiene en todo el mundo un respaldo muy importante, y en Uruguay fundamentalmente, con la tradición valeriana, porque los principios valerianos de educación, para la educación pública, están muy prendidos en el ser uruguayos, en nuestra forma de ser.
Y esta educación pública es muy atacada por la LUC. Después podemos desarrollar los aspectos que creemos más importantes, pero eso también vamos a estar definiendo. ¿Qué tipo de educación vamos a proyectar para el futuro de los uruguayos? Sobre todo la educación que más nos interesa, que es la educación pública, la educación que tiene que ser la de mejor calidad, que es a la que acuden los hijos de los trabajadores, del pueblo en general. Por eso tiene que ser la mejor educación. También vamos a resolver si el tema de la vivienda, que es un tema acuciante y que, dicho sea de paso, en estos 2 años el gobierno muy poco ha hecho con el tema de vivienda, es todo menos que cuando los periodos anteriores, es decir, es menos vivienda, es menos plan juntos, es menos garantía de alquileres, todo es menos. No han eliminado ningún asentamiento, ¿no? que tanto han golpeado sobre eso. No hay nada allí sobre los asentamientos. Entonces, la única solución que proponen a través de la LUC para la vivienda es un sistema salvaje de desalojo. No es un alquiler sin garantía, porque en realidad alquiler sin garantía ya se podía hacer antes de que existiera la LUC y en concreto se hacían, y por miles. Lo que habilita la LUC es, a través del alquiler sin garantía, un sistema, reitero, salvaje de desalojo, express, ¿no? Entonces, sobre esas cosas vamos a tener que estar resolviendo. Sobre los aspectos de seguridad, que ha sido toda una apuesta muy fuerte que hizo la derecha. Nosotros decíamos días anteriores, desde los 15 años de gobierno del Frente Amplio, fueron también 15 años de campaña electoral permanente por parte de la derecha. Y uno de los aspectos que más destacaron en esa campaña electoral, de los más importantes, si no fue más importante para ellos, fue el tema de la seguridad. Y para eso, en realidad, ellos necesitaron crear o generar las condiciones para que se creara un sentido común en la gente de que todo estaba mal en materia de seguridad y que todo era culpa del Frente Amplio y que ellos lo podían resolver y que sabían cómo resolverlo. En realidad, los temas de convivencia, que son reales, pero no solo en Uruguay, que son reales en el mundo, que son reales en todo nuestro continente latinoamericano. Ellos ahí, cuando hacían ese planteo de toda la culpa al Frente Amplio, no aportaron nunca nada en cuanto a tratar de entender por qué pasaba eso, por qué ese deterioro en la convivencia en la sociedad, por qué le pasa eso a todos los países latinoamericanos y por qué le pasa eso a todo el mundo. No aportaron en eso, porque claro, aportar a eso implicaría aceptar que vivimos en una sociedad donde predomina la desigualdad y la injusticia en todo el mundo. Y donde es una sociedad donde para producir cada vez más tiene que generar peores condiciones de trabajo, tiene que bajar los salarios, tiene que crear desempleo. Decíamos que los 15 años de gobierno del Frente Amplio paralelamente fueron 15 años de campaña electoral continua por parte de los partidos que estaban en la oposición en aquel momento y que hoy son gobierno. Y en esa campaña continua tomaban varios aspectos, pero fundamentalmente, dentro de los más importantes, o quizá el más importante, fue el tema de la seguridad. Y para ello fueron creando las condiciones para que, en el sentido común de buena parte de nuestra población uruguaya, fuera primando que estamos viviendo una situación de lo peor en temas de seguridad. Y que esa situación que estamos viviendo de lo peor era culpa exclusivamente del gobierno del Frente Amplio, porque no se animaba a ejercer la autoridad o porque beneficiaba a los delincuentes. Y que ellos sabrían cómo resolver esos problemas de seguridad. Nosotros también decíamos que cuando lo planteaban de esta manera, no aportaban nada en cuanto a analizar seriamente y con profundidad el por qué nos pasa eso como sociedad. Porque no es solo Uruguay, sino que son los demás países latinoamericanos y podemos decir que el mundo entero, donde la sociedad va transitando hacia condiciones de convivencia mucho más violentas y con mucho más delincuencia.
y que eso, si no es solo de acá, entonces tendría que habernos hecho preguntar por qué sucede eso. No tendría que ver la sociedad en la que vivimos, la forma que tenemos de convivir, no tendrá que ver con cómo se produce. O sea, una sociedad que indudablemente genera tremendas diferencias sociales, grandes injusticias, donde hay unos muy pocos que pueden acumular inmensas fortunas y que hay muchísimos, pero muchos, que viven en condiciones pero muy difíciles, y eso es producto de esta sociedad. No nos preguntamos por qué pasa eso. Una sociedad que alienta continuamente al consumismo extremo, a ese consumismo donde no todos pueden acceder y que por lo tanto produce muchas frustraciones y también produce entonces esa necesidad de recurrir a forma de cómo puedo resolver esa necesidad de consumo. Bueno, no se aportó en ese sentido, nosotros decimos, porque sería en definitiva poner en cuestión, decíamos, esta sociedad. Entonces teníamos la necesidad de construir otra que sea más sana, que distribuya mejor la riqueza y donde entonces que genere otras condiciones de convivencia. Ahora, la derecha uruguaya, en realidad, nada de esto, sino que apela al camino que ellos entienden más fácil y que les puede ser más efectivo, a generar el miedo. Porque nosotros recordábamos en otra instancia un personaje, un político de una serie italiana que fue corrompido, o sea, ese personaje político. Entonces, en un momento de sus reflexiones dice: cuando la gente tiene miedo, vota a la derecha. Entonces, nuestra derecha, simplista y copiona de esas otras derechas, recurre a eso, a esa necesidad de generar miedo, como que eso va a derivar directamente entonces en votos hacia la derecha. Y sobre eso trabajaron mucho, y el éxito de esa campaña suya en ese periodo, sin duda se debe, obviamente, a su trabajo, obviamente a su propia campaña, pero al papel fundamental que han tenido los grandes medios de comunicación, y fundamentalmente los canales montevideanos que tienen alcance nacional. No se explica tampoco, no se puede explicar, pensamos nosotros, ese éxito suyo si no se toma en cuenta ese papel de los grandes medios de comunicación, exacerbando las noticias policiales, repitiéndolas hasta el hartazgo, buscando esa sensibilidad que nosotros decíamos, bueno, apela entonces a que yo ahí concluyo que esto está todo mal y que todo es culpa del Frente Amplio porque está en el gobierno. Y decían que lo iban a resolver. Y para eso proponen la LUC. Porque buena parte de la LUC tiene que ver justamente con lo que se llama la materia de seguridad. Y hace pocos días, hace poco veíamos al ministro saliendo como que ya con los resultados que se pueden leer de estos 2 años, del 20 y el 21, se está demostrando que la seguridad mejora en el Uruguay, que estamos viviendo en mucho mejores condiciones desde ese punto de vista, y que todo se debe a la policía y a la LUC. 2 aspectos que realmente son muy difíciles de demostrar que realmente sea así. Primero que nada, lo que está muy difícil de demostrar es que hayamos mejorado en temas de seguridad. Porque cuando dan los números, lo que no dicen es que en tiempos de pandemia se redujo esos números en todos los demás países, particularmente el contorno nuestro, el latinoamericano, cerca del 40% de reducción de delitos en general en esos países. Y tiene que ver, obviamente que tiene mucho que ver con la pandemia, tiene que ver cómo se redujo la movilidad, cómo se redujo los espacios públicos de participación, los espectáculos, en general la movilidad en la calle, todo se redujo, y eso tiene una incidencia sin duda en el número de delitos. Pero apenas empezó a haber un poco más de movilidad, porque tampoco llegamos nunca a la normalidad, cuando empezó a haber un poco más de normalidad, ya vimos que esos números se disparaban de nuevo. Entonces, el ministro maneja los números de una forma muy conveniente, porque toma ese periodo, los 2 años, pero al no desagregar, por ejemplo, ¿qué pasó desde que empezamos a movernos un poco más? Los últimos 4, 5, 6 meses. Allí los números son de nuevo los números prepandemia. Pero además, con agravante, que tenemos una situación
de aumento de homicidio, aumento de feminicidio, que no lo dicen, aumento de los problemas en las cárceles, aumento de la violencia en la cárcel, aumento de muertes. Estamos en récord de muertes en las cárceles, porque lo que sí ha hecho es aumentar el número de presos. Entonces, la derecha, que toma esto como un tema fundamental, obviamente no lo plantea de esta manera, pero no puede demostrar. Primero, los números, lo que decíamos anteriormente, no dicen para nada que hayan mejorado. En segundo, si hubiera sido así, esos números tampoco nada dicen que tienen que ver con la aplicación de la LUC. Porque se habla desde el 2020, pero la LUC se votó en julio del 2000. O sea que ellos dan números como que mejoró la seguridad antes de que la LUC fuera votada. Realmente sería una maravilla, ¿no? Una ley que logra mejorar los números antes de que exista, ¿no? Y además, bueno, con todas las consideraciones que nosotros hacíamos anteriormente. Así que nos parece a nosotros que esos aspectos son que nosotros tenemos necesidad de conversarlo detalladamente, porque en definitiva nos proponen un mal argumento o una mala ley que genera problemas de pérdida de derechos con la excusa de mejorar la seguridad. Sin embargo, nos quedamos solo con lo malo, porque perdemos derechos, pero no se resuelve lo otro. Porque lo otro no pasa solo por un aspecto policial y tampoco pasa por un aspecto de profundizar las penas, porque lo decíamos anteriormente, el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho insistió mucho en el Parlamento en que está demostrado en todo el mundo que el aumento de penas no reduce el número de delitos. Que la dureza en ese sentido, o sea, ponernos muy punitivos, no resuelve los temas de seguridad. Y eso está más que demostrado en todos lados. Entonces, lo que nos queda es la pérdida de derechos. Nosotros hablamos hoy de que la LUC es una de las patas de este gobierno, que el presupuesto también es otra. Pero el presupuesto y la política salarial para público y para privado, de pérdida, de rebaja salarial, el presupuesto que reduce, el presupuesto para la enseñanza, para la salud, que no invierte, o sea, que no genera obras, que no genera mano de obra genuina, ese presupuesto va a generar, y ese deterioro de la vida de los uruguayos, llamamos 2 años consecutivos de pérdida salarial, por lo tanto de pérdida de jubilaciones y pensiones. Ese deterioro, decíamos, sin duda que va a generar en el pueblo uruguayo movilización para enfrentarlo, para lograr que no se sigan perdiendo derechos y condiciones de vida. Y entonces, como se sabe que eso va a haber, que va a haber movilización, que los trabajadores se van a mover, que las asociaciones sociales se van a movilizar, que el pueblo en general se va a movilizar por sus derechos, entonces, por eso necesitan generar esos aspectos en la LUC de atacar derechos, ¿no? De atacar la posibilidad de movilizarse. No es cierto que la LUC lo que hace es generar libertad para el que quiera trabajar y no quiera parar. En realidad, lo que sí es cierto, que la LUC lo que hace es pone por encima del derecho de huelga, del derecho de moverse, de reclamar por su derecho, pone por encima el derecho del patrón. Y lo disfraza de esa libertad para el que quiera trabajar. En realidad, lo que quiere es que no hayan sindicatos fuertes, que se movilicen. Porque también es cierto, la vida lo demuestra, que donde no hay sindicato fuerte es donde menos derechos los trabajadores tienen, donde más difíciles son sus condiciones de trabajo, donde menos salarios tiene, menos posibilidad tiene de conquistar derechos, es donde decíamos hay sindicatos más débiles o no hay. Entonces, por eso la LUC ataca los derechos de los trabajadores, y está claro que es así, y que en realidad es otra de las herramientas que necesitan para poder aplicar una política económica que realmente perjudica a la inmensa mayoría de los uruguayos, a los que viven de su trabajo. Hay especialistas de las ciencias políticas que dicen que el mensaje de aquí el 27
de marzo tiene que ser para un sector de la población que está indeciso, que aún no está definido en cuanto a qué posición tomar. Con estos argumentos, con la importancia de la información y de poder discutir sobre el contenido de estos artículos que se están proponiendo derogar, ¿cuál es el mensaje para aquellos que no se han acercado a informarse, que aún no tienen decidido qué es lo que van a estar votando en esta instancia del 27 de marzo? Y bueno, ¿cuáles son los motivos y estas razones que comprometen el futuro de nuestro país? Nosotros decíamos al inicio que debido a la hazaña de las 80.000 firmas va a haber un referéndum el 27 de marzo y que ese día cada uruguayo se transforma en legislador. Entonces, por esa importancia que tiene, que cada uruguayo ese día es legislador y decide con su voto en forma directa sobre el valor, el mantener o no mantener estos aspectos de la ley, incluidos los 135 artículos. Entonces, por eso es tan importante que el voto sea en base a una convicción que surja del conocimiento de qué es lo que implica y que lo que puede implicar para el futuro de los uruguayos si se mantiene esta ley, si se mantienen estos 135 artículos de la ley. Por lo tanto, nosotros apelaríamos a que todos los ciudadanos recurran a la información, al intercambio directo con los que plantean una u otra posición, pero que sea en base sobre el texto y los conceptos que están allí en el texto. Por eso son tan importantes, creemos, para nosotros en la campaña de aquí a ese día, que obviamente sí hay que trabajar mucho sobre los indecisos, sobre aquellos quizás que no firmaron, pero que pueden llegar a votar, o que hasta ahora no se han interesado por el tema, pero nos parece que la mejor herramienta es el contacto directo con la población. Por eso es tan importante el esfuerzo que tengan que hacer miles y miles de militantes convencidos, ¿sí?, que ya tienen posición obviamente favorable, para generar las condiciones para llegarle a la inmensa mayoría de los uruguayos, para que en el mano a mano, en el cara a cara, en el mirándonos, porque es cuando uno sabe si se están diciendo la verdad o no, cuando nos vemos a los ojos, sabemos si nos están diciendo convencidos o si nos están mintiendo o nos están tratando de generar una situación que no es en realidad la verdadera. Entonces ahí en ese mano a mano nos vamos a jugar mucho, en esas miles y miles de reuniones que tiene que haber en casa de familia, en esas miles y miles de reuniones que tiene que haber en grupos de amigos, en clubes deportivos, en lo que sea, que se reúna en el barrio, en la comisión vecinal, en el bar, donde sea, ¿no? Donde podamos, en ese ida y vuelta de consultar y exponer, porque realmente es muy difícil que alguien pueda manejar el conjunto de los aspectos de una ley que es muy compleja por la materia que trata y por la cantidad de materia que trata. Decíamos en el marco de la discusión, cuando se estaba votando, que no era una ley, sino que eran decenas de leyes, ¿no? Por eso lo que se habla de ley ómnibus, ley vagón, ley tren, que en definitiva es eso, son decenas de leyes metidas en una, que le llamaron, que dijeron el mecanismo de urgente consideración, pero que en definitiva la hace muy compleja y que no se explica en unas palabras, ni en unas pocas oraciones, sino que hay necesidad de profundizar. Y por eso nos parece que si cada uno de nosotros vamos a ser legisladores ese día, entonces tenemos que hacerlo a suma conciencia. Y eso implica información, implica buscarla, conseguirla. Y bueno, a nosotros nos parece que una de las formas de acercar información a cada uno de esos legisladores del 27 de marzo es generar muchísimas reuniones donde se pueda hacer estos intercambios. Y también, obviamente, mecanismos como este que estamos usando ahora y textos que se escriben para buscar argumentar, videos de todas formas, pero multiplicar el contacto directo con la población, con cada uno de esos legisladores del 27 de marzo. Eso nos parece que es el camino que tenemos que transitar de aquí al 27 de marzo. Profesor Daniel Dalmau, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.